Recuerdo ese viaje de campamento a los bosques remotos de Montana como si fuera ayer, aunque ocurrió hace varios años. Se suponía que sería una escapada divertida y aventurera con mis amigos más cercanos, pero se convirtió en una experiencia desgarradora que nunca olvidaré. Éramos 5 en total: Emily, Mike, Sarah y Alex. Habíamos estado planeando este viaje durante meses, empacando nuestro equipo y trazando nuestra ruta. La naturaleza salvaje de Montana lo llamaba, prometiendo soledad, paisajes impresionantes y la aventura de su vida. Nuestros primeros días fueron nada menos que increíbles. Caminamos a través de densos bosques, nos bañamos en arroyos de aguas cristalinas y acampamos bajo un cielo de Montana repleto de estrellas. Era todo lo que esperábamos. Pero entonces, la tercera noche, las cosas dieron un giro inquietante. Mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, intercambiando historias y asando malvaviscos, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. El crepitar de la leña y el chirrido de los insectos ya no resultaban reconfortantes, sino que servían de telón de fondo para una creciente inquietud. Miré a mis amigos a mi alrededor, pero sus rostros no revelaban nada fuera de lo común. Tal vez fuera solo mi imaginación, pensé, un truco de la luz parpadeante del fuego. Pero entonces noté la mirada de Emily. Estaba mirando fijamente hacia el bosque, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Seguí su mirada, pero no pude ver nada raro en la oscuridad. «Emily, ¿qué pasa?», susurré, mi voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. Se volvió hacia mí, su expresión era una mezcla de miedo y confusión. Yo pensé que vi algo moviéndose ahí afuera. Solo por un momento, pero todos nos quedamos en silencio, escuchando atentamente. El bosque estaba lleno de sus habituales sonidos nocturnos, grillos, búhos, susurros de hojas. Nada parecía fuera de lugar. «Estoy seguro de que no es nada», intervino Alex, intentando aliviar nuestra creciente ansiedad. «Probablemente solo sea un ciervo o algo así». Pero Emily no estaba convencida y, sinceramente, yo tampoco. Decidimos empacar nuestros bocadillos y retirarnos a nuestras tiendas de campaña para pasar la noche, atribuyendo el malestar de Emily a la imaginación salvaje que a menudo acompaña las historias alrededor de la fogata. Ojalá hubiera sido así de simple. Esa noche, mientras yacía en mi saco de dormir, no podía evitar la sensación de que me observaban. Cada susurro de las hojas, cada ulular distante de un búho, cada susurro del viento en los árboles parecían conspirar en mi contra. Traté de descartarlo como paranoia, culpando al entorno desconocido y a las historias que habíamos compartido alrededor de la fogata. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, lo escuché, el sonido inconfundible de pasos, lentos y deliberados, rodeando nuestro campamento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me esforzaba por escuchar. «Chicos», susurré, ¿alguien más escuchó eso? Un coro de afirmaciones en voz baja llegó a mis oídos. Estábamos todos despiertos, todos escuchando esos pasos escalofriantes que parecían rodear nuestro campamento. Mike, el más valiente de nuestro grupo, abrió la cremallera de su tienda y miró hacia la noche. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz temblaba ligeramente. La respuesta fue desconcertante, un gruñido bajo y espeluznante que parecía emanar de las profundidades del bosque. No se parecía a ningún ruido animal que hubiera escuchado jamás y me provocó escalofríos por la espalda. Rápidamente, decidimos iluminar el bosque con nuestras linternas, con la esperanza de vislumbrar lo que había allí afuera. Pero los rayos de luz no revelaron nada, solo los árboles, la maleza y el bosque vacío. A estas alturas, el miedo se había apoderado firmemente de todos nosotros. Nos acurrucamos juntos, agarrando nuestras linternas como talismanes contra la oscuridad que nos invadía. Los pasos continuaron, cada vez más cercanos y amenazadores. «Tenemos que irnos», dijo Sarah, con la voz temblorosa. «Tenemos que salir de aquí». Y así, en plena noche, abandonamos nuestro campamento. Dejamos atrás nuestras tiendas de campaña, nuestro equipo y nuestros recuerdos manchados de malvaviscos. Huimos a través del bosque, guiados únicamente por la pálida luz de la luna y nuestro terror compartido.
No paramos de correr hasta llegar al pueblo más cercano, horas más tarde. Informamos de los extraños acontecimientos a las autoridades locales, pero esa noche nunca se encontró nada en el desierto de Montana. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros puede explicar lo que ocurrió durante aquel desafortunado viaje de campamento. ¿Fue un animal salvaje, un bromista o algo más siniestro? Puede que nunca lo sepamos, pero siempre recordaré la sensación de ser observado en esos remotos bosques de Montana, una sensación que atormenta mis pesadillas hasta el día de hoy. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Nunca olvidaré ese fatídico viaje de campamento en las montañas rocosas de Colorado. Se suponía que sería un escape sereno del ajetreo y el bullicio de la vida urbana, una oportunidad para reconectarse con la naturaleza y relajarse bajo las estrellas. En cambio, se convirtió en una prueba desgarradora que perseguiría mis sueños durante años. Todo comenzó en una fresca tarde de otoño cuando llegué al comienzo del sendero, con la mochila al hombro y la emoción corriendo por mis venas. Había elegido un lugar remoto, lejos de las multitudes que normalmente frecuentaban estas montañas. La soledad era lo que ansiaba, una oportunidad para aclarar mi mente. Los primeros días del viaje transcurrieron sin problemas. Me deleité con la belleza intacta de las montañas rocosas, el susurro del viento entre los pinos y la fascinante danza de las llamas de las fogatas. Era todo lo que esperaba. Pero luego, al cuarto día, mientras caminaba hacia lo más profundo de la naturaleza, me topé con algo que me provocó escalofríos, una tienda de campaña abandonada, parcialmente oculta por la maleza. Picada la curiosidad, me acerqué al refugio abandonado. No era la típica tienda de campaña, era grande, como algo que usarías para estancias prolongadas en la naturaleza. La tela, que alguna vez fue vibrante, ahora estaba desgastada y descolorida, y las cremalleras parecían reacias a moverse. Dudando solo brevemente, abrí la cremallera de la tienda y miré dentro. El interior estaba poco iluminado, proyectando sombras espeluznantes sobre lo que encontré dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando descubrí una colección de fotografías antiguas esparcidas sobre una mesa improvisada. Las imágenes representaban paisajes que me resultaban familiares, escenas de mi propia caminata, pero había algo innegablemente inquietante en ellas. En cada fotografía aparecía la misma figura, un caminante solitario como yo, siempre a lo lejos, casi escondido entre los árboles. Las fotografías eran granuladas, como tomadas desde lejos, pero no había forma de confundir al sujeto. Sin embargo, lo que me estremeció hasta los huesos fueron las notas garabateadas en la parte posterior de cada imagen. No estás solo. Él te observa. El observador siempre está cerca. Sentí un nudo de inquietud en el estómago. ¿Quién podría haber tomado estas fotografías? ¿Y qué significaban esos mensajes crípticos? Cuando el sol se puso en el horizonte, decidí pasar la noche en la tienda con la esperanza de obtener más pistas de este misterioso descubrimiento. No podía evitar la sensación de que me estaban observando, de que alguien estaba jugando un juego siniestro conmigo. Esa noche, el sueño se me escapaba mientras el viento aullaba entre los árboles, haciéndolo sonar como espectros susurrantes. Agarré mi linterna, escaneando la oscuridad afuera. Nada se movía. Nada se movía. Pero entonces, justo cuando empezaba a convencerme de que todo estaba en mi cabeza, lo oí, un leve crujido, como pasos, procedente del bosque cercano. Mi corazón se aceleró mientras miraba hacia la negrura como la tinta. El bosque era demasiado denso para ver algo con claridad, pero el crujido se hizo más fuerte y más cercano. Me retiré al interior de la tienda, cerré la cremallera y traté de convencerme de que era solo un animal que pasaba, nada más. Pero el crujido continuó, ahora acompañado de susurros que me provocaron un escalofrío. Era como si el mismo bosque estuviera conspirando contra mí. Pasaron las horas en un silencio agonizante. No me atrevía a salir de la tienda, ni me atrevía a cerrar los ojos. El susurro distante se hizo más fuerte, más cercano, hasta que pareció como si estuviera justo afuera de la tienda.
Justo cuando pensaba que no podía aguantar más, las primeras luces del amanecer atravesaron el dosel del bosque y los sonidos siniestros se desvanecieron lentamente. Con manos temblorosas, reuní las espeluznantes fotografías y las notas crípticas con la intención de dejar atrás este lugar maldito. Ya estaba harto del juego que se estaba jugando. El camino de regreso a la civilización estuvo lleno de tensión, cada hoja susurrante o cada ramita que se rompía me hacía saltar. No podía escapar de la sensación de que me estaban observando, de que el excursionista de las fotografías me seguía, permaneciendo siempre fuera de la vista. Hasta el día de hoy, no puedo explicar los acontecimientos de esa noche en las montañas rocosas de Colorado. ¿Quién había abandonado aquella tienda, aquellas fotografías y aquellas notas escalofriantes? ¿Qué querían de mí y por qué me habían elegido como su participante involuntario? Una cosa es segura, nunca volveré a ver un campamento desierto de la misma manera, y las montañas rocosas, que alguna vez fueron un lugar de tranquilidad, han quedado manchadas para siempre por el recuerdo de esa noche inquietante. Los bosques de Minnesota siempre han tenido un aire de misterio, un reino intacto donde las historias antiguas permanecen en las sombras. No sabía que en una expedición de campamento aparentemente inocente me encontraría cara a cara con un terror que trascendía los límites del folclore. Éramos un grupo de amigos ansiosos por escapar de las exigencias de la vida moderna y sumergirnos en la serenidad de la naturaleza. Las hojas pintaron el suelo del bosque con tonos dorados y rojizos, y el aire fresco del otoño llenó nuestros pulmones mientras acampábamos cerca de las orillas de un lago sereno. La primera noche transcurrió sin incidentes. Nos reímos alrededor de la fogata, compartimos historias y tostamos malvaviscos bajo la atenta mirada de las estrellas. Pero a medida que las brasas del fuego se atenuaban, una sensación inquietante se apoderó de nosotros, como ojos que observaban desde la oscuridad del más allá. La segunda noche el ambiente había cambiado. El susurro de las hojas parecía llevar susurros que hablaban de antiguas leyendas, las historias que nuestros abuelos nos contaban cuando éramos niños, cuentos de criaturas míticas que acechaban en las sombras. Se decía que el Wendigo, un espíritu malévolo con hambre de carne humana, vagaba por estos bosques. Mientras contemplaba las llamas parpadeantes que bailaban en nuestra fogata, mis pensamientos fueron interrumpidos por un aullido escalofriante que atravesó el aire de la noche. Nos quedamos helados, intercambiando miradas de inquietud. El sonido no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás, como el grito de un lobo, pero más inquietante, más primitivo. ¿Escuchaste eso, verdad? La voz de Marisa tembló y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Asentimos con aprensión compartida. Probablemente sea solo un lobo, intentó tranquilizarnos Mac, pero su propia voz tenía un atisbo de duda. Nuestra valiente fachada se desmoronó mientras los espeluznantes aullidos continuaban, ahora más cerca y acompañados por un inquietante coro de gritos de otro mundo. Nos acurrucamos más cerca del fuego, agarrando nuestras linternas como si pudieran protegernos del terror invasor. A medida que avanzaba la noche, el bosque parecía cobrar vida con un movimiento invisible. Las sombras danzaban en los rincones de nuestra visión y cada crujido de hojas hacía que nuestros corazones se aceleraran. A pesar de nuestros temores, decidimos investigar. Después de todo, necesitábamos encontrar alguna explicación lógica para la creciente inquietud que se había apoderado de nosotros. Nos aventuramos más profundamente en el bosque, nuestras linternas atravesaban la oscuridad como faros de coraje. Pero cuanto más avanzábamos, más denso parecía el aire, impregnado de una malevolencia palpable. Luego, a través de los árboles, vislumbramos algo que nos provocó un escalofrío, una figura imponente, demacrada, cuya forma parpadeaba como un espejismo. Era el Wendigo, la criatura legendaria, que cobró vida en una pesadilla que desafió la razón. Aterrorizados, nos retiramos, los latidos del corazón resonaban en nuestros oídos mientras regresábamos a nuestro campamento. Nos acurrucamos alrededor del fuego menguante, con los ojos fijos en la oscuridad más allá, sabiendo que el Wendigo todavía estaba ahí afuera, acechando, hambriento. Las horas pasaron como una eternidad, cada segundo fugaz marcado por los aullidos distantes que puntuaban el silencio. Cuando la luz del amanecer comenzó a aparecer en el horizonte,
el bosque pareció exhalar y la tensión se disipó con las sombras que se desvanecían. Empacamos nuestro campamento a toda prisa, nuestra inquietud nos impulsó a dejar atrás este lugar de miedo. La leyenda del Wendigo había sido más que una historia, era una advertencia, un testimonio de los antiguos espíritus que todavía vagaban por las tierras salvajes. Cuando salimos del bosque, los aullidos se desvanecieron en la memoria, reemplazados por el zumbido de la civilización. Regresamos a nuestras vidas, pero el recuerdo de ese encuentro persiguió nuestros sueños, un recordatorio escalofriante de que la línea entre el mito y la realidad es a menudo más delgada de lo que nos atrevemos a creer. Era un fresco día de otoño cuando mis amigos y yo nos embarcamos en un viaje de campamento a los montes Apalaches. En medio de las hojas cambiantes y el aire fresco de la montaña había una promesa de aventura y estábamos ansiosos por explorar. No sabíamos que nuestro viaje nos llevaría al corazón de la oscuridad, muy por debajo de la superficie de la tierra. Nuestro grupo estaba formado por 5 amigos muy unidos: Sarah, Mike, Alex, Emily y yo. Nos conocíamos desde hacía años y nuestros viajes anuales de campamento se habían convertido en una querida tradición. Este año, nuestro destino fue una zona rica en historia de los Apalaches, hogar de antiguas minas que alguna vez fueron una fuente de prosperidad para la región. Cuando instalamos nuestro campamento cerca de la entrada de una de estas minas abandonadas, el sol se ocultó tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre el bosque. La entrada de la mina nos llamó como un portal a otro mundo, y la curiosidad se apoderó de nosotros. Con linternas en mano, nos aventuramos en las profundidades de la mina, nuestras risas y charlas emocionadas resonaban a través de los túneles. El aire se volvió más frío y la humedad se adhirió a nuestra piel como un abrazo espectral. Seguimos adelante, impulsados por la bravuconería juvenil y la emoción de lo desconocido. Nos adentramos cada vez más, los estrechos pasillos se retorcían como un laberinto. Las paredes, toscamente talladas y aparentemente intactas por el tiempo, susurraban historias de mineros que habían trabajado aquí en tiempos pasados. Las herramientas yacían abandonadas, restos de una época pasada. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro oscuro. A medida que nos adentrábamos más en la mina, las paredes parecieron cerrarse a nuestro alrededor, estrechándose hasta que nuestros hombros rozaron la fría piedra. El pánico roía los bordes de nuestra bravuconería. Deberíamos haber dado marcha atrás entonces, pero nuestro orgullo nos empujó hacia adelante. Nuestras linternas parpadearon, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. La voz temblorosa de Emily rompió el silencio. Creo que estamos perdidos. El miedo se apoderó de nosotros como un vicio. Volvimos sobre nuestros pasos, solo para encontrarnos con callejones sin salida y giros confusos. Los túneles, que alguna vez fueron atractivos, ahora parecían burlarse de nosotros, moviéndose y cambiando como si la misma tierra conspirara para mantenernos cautivos. Pasaron las horas y empezó el agotamiento. Discutimos, los ánimos se enfurecieron mientras lidiábamos con la comprensión de que estábamos verdaderamente atrapados. El pánico amenazaba con invadirnos, pero sabíamos que teníamos que mantener la calma, pensar, encontrar una salida. Luego, como por un cruel giro del destino, nuestras linternas comenzaron a apagarse, una por una. La desesperación arañó nuestros corazones mientras nos acurrucábamos en la oscuridad sofocante. La mina, que alguna vez fue un lugar de aventuras, se había convertido en nuestra prisión. El tiempo perdió significado mientras nos aferrábamos a la esperanza de ser rescatados, gritando, pidiendo ayuda hasta que nuestras voces se volvieron roncas. Pero parecía que la mina nos había tragado por completo, borrando todo rastro de nuestra existencia del mundo de arriba. Fue Alex quien finalmente descubrió la fisura, una grieta estrecha en la roca, oscurecida por la negrura como la tinta. Por pura determinación y con un esfuerzo colectivo, logramos abrirnos paso y salir al aire libre como almas renacidas. La luz del día nunca había parecido tan dulce, y salimos a trompicones de la mina, con nuestros cuerpos maltratados y nuestros espíritus humillados. Habíamos sobrevivido a las profundidades de la desesperación, nuestro vínculo era más fuerte que nunca, pero las cicatrices de esa experiencia desgarradora permanecerían con nosotros.
un recordatorio escalofriante de que hay lugares en este mundo donde la frontera entre la aventura y el terror es delgada y las consecuencias de la curiosidad puede ser terrible. El encanto de lo desconocido siempre nos ha atraído a mí y a mis amigos a explorar los territorios inexplorados de América. Este año decidimos hacer un viaje de campamento a las misteriosas marismas de Luisiana, un lugar lleno de leyendas y misterios. No sabíamos que nuestra búsqueda de aventuras nos llevaría a una pesadilla más allá de la imaginación. Nuestro grupo estaba formado por 5 amigos cercanos: Emily, Mac, Sarah, Alex y yo. Éramos gente de ciudad, por lo que la idea de escapar a la belleza salvaje e indómita del pantano era demasiado tentadora para resistirnos. Armados con nuestro equipo de campamento y un sentido compartido de aventura, nos adentramos en el corazón de las marismas de Luisiana. Mientras acampábamos en un pequeño claro, la espesa niebla que se cernía sobre el pantano añadió un ambiente inquietante a nuestro entorno. El descenso del sol hacia el horizonte proyectaba largas sombras que danzaban como fantasmas en la niebla. Nuestras risas y bromas resonaron en el pantano, rompiendo brevemente el hechizo que parecía envolver este lugar desolado. La noche cayó rápidamente y con ella llegó un frío escalofriante que se caló en nuestros huesos. Nos acurrucamos alrededor de la fogata, buscando consuelo en su calidez parpadeante. No pasó mucho tiempo antes de que el pantano revelara sus oscuros secretos. Primero, fueron los ruidos extraños, como los gemidos guturales de alguna criatura invisible que acechaba en las aguas turbias. Lo descartamos como los sonidos habituales del pantano, pero la inquietud flotaba en el aire. Mac, el más valiente de todos nosotros, decidió investigar, armado con una linterna y un machete. Se aventuró más profundamente en el pantano y, cuando sus pasos se desvanecieron en la distancia, nos quedamos en un tenso silencio. Los minutos se convirtieron en una eternidad y la niebla se hizo más espesa a nuestro alrededor, oscureciendo nuestra visión. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que Mac no había regresado. Lo llamamos con la voz temblando de miedo, pero no hubo respuesta. Con temor decidimos seguir su camino, guiados por el débil brillo de nuestras linternas. La niebla se aferraba a nosotros como un sudario y la extraña quietud era interrumpida solo por el distante croar de las ranas. De repente, escuchamos un grito espeluznante que nos heló el corazón de terror. Era la voz de Mac, llena de agonía y desesperación. Sin dudarlo, corrimos hacia la fuente del sonido, chocando contra la maleza y tropezándonos con las raíces. Encontramos a Mac, tembloroso y pálido, de pie, cerca del borde de un estanque turbio y estancado. Su machete yacía tirado a sus pies y el haz de su linterna tembló cuando la apuntó al agua. Nuestros ojos se abrieron con horror ante la vista que nos recibió. Emergiendo de las profundidades había una criatura diferente a todo lo que habíamos visto jamás. Su cuerpo resbaladizo y brillante se parecía al de un caimán, pero era bípedo y se apoyaba en 2 patas con garras. Sus ojos brillaban con una malevolencia sobrenatural mientras nos miraba con hambre. En ese momento, los instintos de supervivencia se activaron. Nos retiramos, gateando de regreso a través del pantano, perseguidos por los escalofriantes silbidos y gruñidos guturales de la criatura. Max se reincorporó a nuestras filas, con el rostro atormentado por el encuentro. Mientras regresábamos a nuestro campamento, podíamos sentir la presencia de la criatura acercándose a nosotros, acechando en la densa niebla. El pánico y el miedo se apoderaron de nosotros, pero no podíamos permitir que se cobrara otra víctima. Llegamos a nuestro campamento y empacamos apresuradamente nuestras pertenencias, nuestros ojos escaneando la niebla en busca de cualquier señal de la criatura. Con el corazón acelerado, huimos del pantano sin mirar atrás. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero el recuerdo de la horrible criatura que nos persiguió a través de los pantanos de Luisiana persiguió nuestros sueños. El pantano había revelado su secreto más oscuro, una fuerza malévola que acechaba en la niebla, una pesadilla que llevaríamos con nosotros por el resto de nuestras vidas.